Hoy estamos celebrando el aniversario de la taberna, por lo que decidimos invitar a una persona muy importante para la taberna. Ella es alguien que tal vez ustedes no conozcan, pero ella fue la primera persona que creyó en el canal y que fue la que bautizó nuestra querida taberna. Ella es una gran amiga de mucho tiempo, es rolera, es gamer, participó en los proyectos de D&D Latino y también participó en el live play de Valiendo Dados. Una ávida lectora con un canal de TikTok específico para la lectura de libros de fantasía y similares. Y en su canal de Twitch la podrán ver jugando Final Fantasy XIV con aventureros igual de hábiles que ella. Por favor, démosles la bienvenida a Rapunzel. Uh. Hola ¡Yay! chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Rapunzel, sí, he sido amiga de aquí del mago de la taberna por muchos, muchos, muchos años y bueno, yo no sé si diría que son igual de hábiles que yo en Final Fantasy, creo que son mucho mejores que yo y ellos me ayudan mucho también a hacer guías y a pasar todas las peleas que estamos haciendo en Final 14. Ah, es cierto que también tienes un canal de Final 14, ¿verdad? Es correcto. Pues ya saben, vamos a dejar su canal abajo en la descripción y vayan a saludar. Alice. Muy bien chicos, ahora pasemos a lo que nos truje. Hoy les traemos la gran y pequeña sección de preguntas y respuestas de parte de nuestros seguidores. Y esta Raps va a ser la encargada de hacer las preguntas. Así que sin más preámbulos, empecemos. Excelente. Entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la clase favorita de cada uno off-roll? ¿Y cuál es la clase y raza favorita de cada uno de ustedes in-roll? A ver. Ok, siempre he sido una spellcaster. Me fascinan. No puedo verme jugar D&D o cualquier otro sistema sin estar lanzando alguna especie de hechizo. No tiene ese flavor para mí. Entonces, mi clase favorita generalmente son los magos. Me encantan mucho los evocadores. Ahorita estoy también jugando una adivinadora que le ha agarrado un sabor, a pesar de que no puede pelear per se, pero ha hecho unos desastres y ha provocado unos traumas psicológicos en esa mesa buenísimos. Es perfecta para estar jugando pues más en forma de rol que en pelea. Razas, me encantan los tieflings y me encantan los drows. Yo, mi clase favorita, me duele un poco confesarlo, pero es que me encanta el Ranger, porque a mí siempre me gustan los personajes de estilo Gish, marciales con magia, aunque también, a diferencia de la mesera, también me encantan mucho los fighters. El nuevo fighter me gustó mucho, lo he estado utilizando, ya lo utilicé en dos campañas diferentes, como Eldritch Knight y Maestro del Combate. A mí siempre me han gustado los Rangers y los Paladines por esa mezcla de magia y espada. Entonces tienes un poquito de todo y sí, ahí tienen mucha flexibilidad. Lástima que al Ranger lo han menospreciado mucho los mismos de Wizards of the Coast. Y las especies que me gustan. Creo que el 80 o el 60% de mis personajes han sido humanos. Tifling y Asimar me gustan por su nivel de rol. También el orco. El orco me gusta hacer. ¡Ah! Vamos a partirnos el hocico. Y es raro porque soy el mago. Es lo que estaba pensando. Pero Es la disciplina de la mesera y ahora sí su servidora. Y en el caso del mago también. A ver, chicos, como dato curioso, ya que estamos con preguntas y respuestas, hay un pequeño secreto que tiene el mago. Y es que nunca ha jugado mago. sí, es verdad. Nunca, bueno, Nunca has eh, jugado mago y te falta todavía la hoja del personaje del mago. sí, hay dos clases que no he jugado. He jugado, bueno, tres clases oficiales que no he jugado. Han sido Artificer, Mago y Pícaro. Pero ya, Y yo al revés. Esas son las tres que yo más he jugado. sí, no, pero ya, Claro, yo empecé con ya Pícaro. está apartado el mago para la siguiente mesa. Ya sé qué es lo que quiero hacer. Va a ser un enano mago. Con Tú su, puedes hacer lo que quieras hacer. puede ser lo que quiera hacer, pero quiero ser un enano mago que su libro de hechizos está hecho de losas de piedra. Puedo matar a alguien con ese libro. Yo iba a decir que por favor, como rol, tiene que llevar a la mesa una enciclopedia de Sí, esas chonchas de las viejitas. sí. Voy a Ah, le ganó buscarme mi la vieja care. sección amarilla.
Bueno, Ándale. No vayan a utilizar ese libro de piedra como dice el meme de la última evolución del Libby. ¿Cómo lo vas a evolucionar? Pues con un libro de piedra. joder. Fantasma. Dios mío. Ok. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo se conocieron el mago y la mesera? ¿Y qué los inspiró a abrir la taberna y el canal? Bueno, primero conocí a la mesera más al mismo tiempo que empecé mis primeros videos. Y los que siguen el canal desde entonces sabrán que un buen tiempo, como medio año, yo estaba solo haciendo videos. Y bueno, al mismo tiempo que iniciaba los videos, conocí a la mesera en la primera Mega XP. En la última mesa que estaba disponible antes de que cerraran. Y pues fue raro porque nomás llegué, me senté y al lado había una pequeña mesera callada y estábamos esperando al máster que era Alan Alan, Valle, del Alan Valle, concilio de las ranas. Bueno, de los sapos, perdón. el concilio de los sapos. Ok, yo voy a complementar esto. Yo fui a esa Mega XP porque iba a acompañar a una amiga. Me dejó plantada. Agradezco que lo haya hecho, aunque en su momento estaba rabiando de furia. Y la Mega XP se hace en 2 días, sábado y domingo. El punto es de que yo estaba el sábado y había una quest que había dejado toda la aldea medieval para ir buscando cosas. Entonces ya estaba yo ahí buscando cosas. Y en uno de esos pequeños eventos era soft combat con espadas de foamy. Y por ahí estaba rondando el mago. Desde entonces yo dije, está bastante alto este hombre, ¿qué onda? Dejando eso de lado, yo me inscribí a mesas de rol. Estaba tratando de regresar al rol después de bastante tiempo que lo dejé. Y me inscribí con el concilio de las ranas, digo de los sapos, con Alan. Y al lado apareció el mago con su playera de D&D que siempre lleva a todas las convenciones. Y había un montón de dados y yo esa convención había comprado bastantes libros de rol porque quería volver a regresar y en su momento también quería que mi pareja regresara a jugar. Cosa que no se logró. Pero pues ahí nos conocimos el mago y yo y él empezó a hacer ¿qué era? Una rana. Era un sapo. Tú eras la ranita y yo era el sapo. Sí, pero era un sapo No, elegante. de la misma especie, pero el tuyo era más gigante que la mía. Sí. Y el sistema aquí es que tienes que pensarlo más y tienes que rolearlo más, porque eres una ranita con un mondadientes contra una serpiente. Entonces las batallas aquí tienes que resolverlo de una manera completamente distinta. Tienes No que te ser puedes lanzar a más. los golpes Sí, tiene que ser y más no hay tantos cuidadoso. hechizos a comparación de otros sistemas. Entonces, acá el buen mago se lanzó tipo bárbaro más de 2 veces hasta que me volví loca en personaje y lo agarré y le dije, no quiero morir aquí. Y así fue cuando empezamos a interactuar él y yo. Y pues en su momento me invitó a la mesa que tenía los viernes, bueno, todavía lo tenemos, sigue esa campaña increíblemente viva. Y en esa campaña yo juego como una maga élfica. Y pues sí, después de eso pasó medio año y yo le platicaba de los videos y ella me daba sugerencias y en algún momento se me ocurrió preguntarle si quería participar y 2 años después aquí estamos. Bueno, ¿y qué te inspiró para abrir la taberna y el canal? Ah, siempre, bueno, me encantó D&D cuando lo conocí, pues a principios de 2019, justito antes de que empezara la pandemia, conocí un lugar que se llama La Caravana, aquí en México, su primer local, y ahí encontré un grupo que roleaba todos los miércoles. Yo conocía Dungeons and Dragons desde hace mucho tiempo, pero ni siquiera sabía que se llamaba así. Lo recuerdo por la caricatura de Dexter. Y, y yo quería conocer ese juego, pero nunca encontraba referencias de él por todos lados, pero nunca sabía qué era. Y fue a inicios de 2019 que descubrí Critical Role y descubrí que el juego se llamaba Calabozos y Dragones. Yo dije, ¡oh! ¡Eso existe! ¡Puedo jugarlo! ¿Dónde diablos lo juego? Y no encontraba lugar. Estuve todo ese medio año buscando y ya me había rendido porque no encontraba comunidades, por lo menos cerca. Y después de eso llegué a ese lugar y encontré el juego, encontré una comunidad y ahora varios de ellos son amigos míos.
Llevamos bastante todos estos años juntándonos para jugar y ya hemos jugado bastantes juegos. Hemos jugado Star Wars, Anima Beyond Fantasy, Brujo y principalmente quinta edición de Dungeons and Dragons. Bueno, el punto es que yo estaba enganchado. Yo creo que con el canal quiero compartir el juego. Que la gente sepa que existe, que es divertido y que no es complejo. Pero empecé con las historias de terror porque siento que mucha gente tiene miedo de, pues justamente de las interacciones, y conocer un poco de las historias de terror nos ayuda a como que a curarnos en salud, ¿no? Saber qué se debe de esperar, qué cosas son normales y qué cosas son inapropiadas en la mesa, ¿no? Para conocer un poco la etiqueta. Pero también un poco que conozcan las excentricidades que pasan luego en la mesa. Así fue como armé la idea del canal. No olvides que a todo mundo nos encanta el chisme. Ah, sí, el chisme y el cringe. Chisme y cringe para todos. Tú tienes cringe, todos tienen cringe. En mi caso, pues yo soy una retornada. Yo inicié a jugar D&D a los 14, 15 años. Fue mi primer acercamiento con D&D. Pero para esas épocas no había, pues, la forma de comunicación que tenemos actualmente, de que existen comunidades en Facebook, que existen comunidades aquí en Discord, sino era, llegas con tu hojita, consíguete los dados y órale, empiézale. Y como la mayoría de las mesas de esa época, pues desaparecían. Intenté otras mesas, ahí sí yo tengo historias de terror muy fuertes y de personas que a mí a estas alturas, con la madurez que tengo, eran red flags que no los veías porque no eras tan maduro o porque querías demostrar que eras aguantador. Entonces, en mi caso, siempre se lo he dicho aquí al mago, es dar la advertencia de qué tienes que hacer para levantarte y moverte. Porque a pesar de que ya tenemos muchas vías de comunicación, el juego se ha expandido y se corren las historias de terror, se sigue repitiendo el patrón año tras año, años tras año, y hay mucha gente que pide ayuda, y en la comunidad en español la toxicidad es brutal, es muy muy brutal, y a mí no me agrada de que las mesas sean 100% de mujeres y 100% de hombres. Yo siempre he creído que puede haber una mesa bastante mixta y que se puede convivir sin ningún problema. Entonces, luego me regañan por decir esas cosas a mí, pero yo soy de la creencia que pueden jugar chicos y chicas en una mesa de forma cordial y civilizada. Y pues aquí estoy ahí tratando de hacer mi luchita en ese aspecto. No, pues sí, definitivamente, ¿no? O sea, Ujú. se debería de poder. Bueno, no debería de haber creo ningún que problema. es buen momento para presumir que en las mesas de los miembros y amigos de la Taberna del Pegaso Desplumado son mixtos, y no hemos tenido una historia de terror justamente porque todo se maneja con respeto, honestidad y con ganas de pasar el buen rato, ¿no? De por sí la vida diaria a veces es demasiado dura para que pues este hobby la acabas pegando más con eso. Entonces, reitero, por eso también salieron los 11 mandamientos de un buen Dungeon Master, que se volvió como nuestra especie de Biblia, o ¿cómo lo podríamos llamar? Las tablas de Moisés. Lo repetimos mucho, pero es como que el resumen de lo que hemos visto que pasan en la mayoría de las historias de terror, de los errores más clásicos y básicos, tanto de jugadores como de Dungeon Masters. Bueno, cambiando de tema. ¿Qué tan común en las mesas son los personajes oscuros? Como Yo Edgelord. respondería que depende de la edad de los jugadores. Ya. Tanto física como mentalmente. ¿Ustedes creen entonces que sí también son muy comunes los personajes chistosos o como alegres que en el mundo con otra cara? Sí, ¿sabes qué? Es justamente lo que dice la mesera. Mientras más adolescentes, es más común ver a los personajes de edgelords que son como Batman, como la versión de Punisher. Sí. Y más que nada porque los Sasukes, los Todos son Aragorn. Los Aragorn, sí. Yo quiero ver a alguien que me arme a Íñigo Montés, porque es un personaje edgelord
pero no tan edgelord como la mayoría se maneja. Es que a Y eso no es lo saben de que lo que iba. estoy hablando, es la princesa prometida. Hay un libro y también está lo que es la película, ya es un poquito vieja. Pero Íñigo Montes es literalmente una definición de edgelord, pero sin ser tan oscuro y de mi pasado trágico, me corto las venas con una galleta María. Es que, mira, De verdad es un personaje. la verdad, yo creo que eso. Sí he visto muchos más personajes como Íñigo Montes, y creo, según yo era Montoya, pero bueno, regresando al tema. Mientras más madura la mesa, veo más personajes más alegres, ¿no? Porque la verdad es que al adolescente le encanta el edgelord. Y no está mal. O sea, esto no es lo estás haciendo mal. El punto del juego es disfrutarlo. Y los personajes edgelord tienen un encanto. Todo mundo en algún momento fue Batman y dijo, yo trabajo solo en la oscuridad. Lo cual está padre, pero sí disona un poco con la estructura de que es un juego entre amigos, ¿no? Es un juego grupal. Cuando uno va creciendo y va probando mesas con gente más madura, empiezan a variar mucho más los personajes. Y no significa que tengan historias trágicas, que no tengan historias trágicas, más bien. Sigue siendo justamente como Íñigo Montes, tiene una historia trágica, pero no lo limita a ser un personaje oscuro, sino lo toma como una base para su forma de vida, pero no lo define en el todo. No sé si me explico. De por sí, crear un personaje alegre, por ejemplo en Ravenloft, para mí es un reto brutal, Ah, sí, porque aparte. todo el ambiente no te lo permite. Armarlo en Reinos Olvidados es factible, es posible, pero mantenerlo de esa manera se vuelve un poco cañón. Ujú, Entonces, los personajes alegres son más difíciles de mantenerlos y de desarrollarlos a comparación de un Lord. Ahí ves también la madurez de un jugador. ujú. Aparte, bueno, también es que depende, como mencionaste, de la historia. Si vas a jugar Curse of Strahd, un personaje excesivamente alegre, pues no ha de cuadrar muy bien. Pero si estás en una Deja campaña el mundo te lo chistosa, va a aplastar. ¿m? Te sorprenderías. El mundo te lo va a aplastar. Es lo Sí, que habíamos comentado una vez que a Elisa ese mundo la iba a destrozar. No había manera que sobreviviera, por ah, más fuerte que fuera. creo que nuestros espectadores no conocen ese contexto, será. Ok, Elisa es un personaje que yo creo que es un artificer. Es el personaje alegre del grupo, pero sí trae un pasado un poco pesado. Lamentablemente a este personaje lo perdí y eso desarrolló y provocó muchas cosas. Pero hablando del mago y yo en su momento, este personaje, cuando pensé, bueno, y si lo trajera de nuevamente para la maldición de Strahd, dije, no se puede. Este personaje no sobreviviría en este mundo porque es muy positiva, muy alegre, trata de encontrar soluciones muy creativas, pero ese mundo en específico te aplasta, te destroza y está así diseñado, no es por maldad del Dungeon Master. Te pone en dificultades y decisiones morales un poco fuertes. Entonces, hago lo que tengo que hacer o moralmente lo debo de hacer. Entonces, hay personajes que sí yo sé que no cuadran perfectamente, que sean el bufón del grupo o que sea la alegría del mundo en ciertos settings. Hay que saber manejar la historia, básicamente. Perdón que dé aquí mi opinión, pero creo que también Ujú. depende mucho de cuánto tiempo llevas jugando, ¿no? Porque siento que cuando estás empezando todavía es un poco ajena la idea de, ok, es un juego en donde no estamos compitiendo entre nosotros, es un juego colaborativo. Entonces, a la hora de hacer un edgelord que estás como min-maxeando, que quieres que sea perfecto en todo para que todo salga bien, caes un poquito en esa parte del edgelord. Sí, Y sí, no es definitivamente. no es como por madurez, no es por edad, es por el tiempo que llevas jugando. Y conforme vas jugando más y más y más, te das cuenta que sí, la historia es importante, pero lo más importante es cómo se resuelven los problemas en grupo. Y entonces eso es lo que hace, desde mi punto de vista, que termines haciendo personajes que son como más chistosos, más bufones, más lo que sea, porque el punto del juego es cómo se resuelve el problema en grupo. Y cuando estás empezando quieres resolverlo tú y quieres ser tú la estrella.
Ciertamente. Ahí me recuerda dos detalles. Número uno, había escuchado hace mucho tiempo la teoría de que cuando empiezas a jugar, tu primer personaje es lo que tú deseas o sueñas ser. Tu segundo personaje suele ser un personaje que ya es más parecido a ti. Tu tercer personaje, pues ahí es cuando empiezas ya a jugar de verdad porque ya te estás separando un poco de ti. Me hicieron recordar ahorita esa teoría un poquito. Sí, sí, yo creo que existen personajes que son chistosos, pero que dependen, que no los vas a ver realmente en una mesa donde hay mucha gente nueva. Ciertamente, ¿Sabes ciertamente. qué he aprendido? Que los personajes chistosos suelen ser a veces los más peligrosos en una campaña. O los más trágicos. Sí. No tanto por lo trágico, sino porque suelen subestimarlos tanto que no te esperas que cuando se ponen serios el asunto se desvía de una manera completamente distinta. Y tú lo sabes perfectamente, Mago. Tenemos a alguien por ahí que nos ha desviado la campaña 2 o 3 veces con sus 20 naturales. Ah, bueno. De Sí. verdad ha desviado esa campaña 2 o 3 veces con sus 20 naturales y en una casi hace un desastre con un 1 natural. Ah, sí. Pero bueno, esa será historia para otra ocasión. Porque sí, no tenemos que continuar, muchachas. Sí, pero hablando de cosas de rol, denos sus consejos acerca de cómo rolear un licántropo sin caer en lo edgy o lo cringe o lo furro. Creo que esa es fácil. Simplemente habla con tu mesa y ponte de acuerdo en los límites. Porque ese es el asunto en esas situaciones. Cuando el problema es no es que seas cringe o edgy, sino que incomodas a los demás por ponerlos en situaciones incómodas. La importancia de la sesión cero. Ujú. Es ahí donde todos ok, ¿quieres armar tu licántropo? Sí, pero no necesariamente tiene que ser una máquina asesina de la luna. Ahora, ¿Qué tal si está buscando otra razón? ahora, pues, aquí habría que aclarar un poco a qué se refiere con licántropo, porque, bueno, en el contexto de Dungeons and Dragons, la licantropía es algo real, es una enfermedad, es una maldición, y hay personajes, hay monstruos que sufren de licantropía, los hombres lobo, hombres oso, hombres tigre, hombres rata y hombres Hombres gato. jabalí. Hay hombres gato. De hecho, canónicamente, en la larga historia de D&D hay hombres animal de todo. Hay hasta hombres tiburón. Y yo mencioné solo los que están en el manual de monstruos. Eso es uno. Pero también están las razas semianimales, como el tabaxi, que son hombres gato. El jadusi, que son hombres mono. Los que son. Siempre se me va el Los nombre. Kenku. Los Kenku. Los Y que- el comodín, que son los shifters, que son lo más similar a un licántropo, sin ser la maldición, que les permite verse como humanos y de repente activan su furia animal y se medio transforman en medio animal. Y uno puede elegir qué animal, en qué animal se transforma, ¿no? Ahora Y bien, si hablamos de otros sistemas como Darkness, ahí sí entra la licantropía como la cultura normal lo conoce. Y ujú, ahí sí yo diría, ok, ¿cómo va la historia? ¿Quieres hacer un personaje muy serio? ¿Quieres hacerlo que esté más neutral, más relax? Está bien, está perfecto, pero háblalo con tu mesa, por favor, y pongan bien los límites, porque de lo contrario, siempre eso acaba en una historia de terror. sí, la forma de evitar las historias de terror es sesión cero y platiquen. Muy bien. ¿Qué consejos como jugadores o masters les hubiera gustado saber antes de empezar en el rol? En el sentido de su primera partida de rol como máster o jugador, ¿qué consejo les hubiera gustado saber desde un principio para evitar alguna inconveniencia o historia de terror? Uf, Ay, tú primero. es que sabes que tengo demasiadas historias de terror que me pasaron a mí. Mm, híjole, dependiendo del sistema, pégate al jugador que más sepa. Siempre hay alguien que sabe más. Y si es buena onda, te va a estar ayudando. Si no es mala, si es mala onda, huye, por favor. ¿Qué me hubiera encantado saber?
No tienes que aguantar a una mesa que no te agrada, no tienes que tratar de demostrar algo en la mesa, realmente estás ahí para jugar. Cuando se haya sobrepasado algo que tú dijiste específicamente en sesión cero que tú no toleras y lo rompen, vete de ahí. No estés esperándote a ver si se puede solucionar. Vete de ahí. No estés tolerando esta clase de personas. Por ahí alguien creo que definió perfectamente en nuestro Discord lo que pasa en muchas de las historias de terror. Que las personas aguantan a este elemento tóxico, ya sea DM o sea jugador, como si fuera un síndrome de Estocolmo. Entonces, hay un enamoramiento de la mesa o de la historia que te impide que te vayas de ahí o porque quieres solucionarlo cuando este elemento no va a parar. Y no va a parar y no va a parar y en vez de quedarte ahí y tener este complejo de Salvador, vete. La verdad, hay muchas mesas y en la actualidad es más fácil encontrarlas. Nada de D&D es mejor que mal D&D. Así es. Yo les digo que por suerte no he tenido una historia de terror presencial, tal vez un poquito en una Mega XP, pero fue muy leve, la verdad. Más que para mí, creo que serían cosas a nivel consejos de máster. El clásico no sobreprepares, que por sí no es un buen consejo así a secas, pero si lo entiendes, te ahorra muchos dolores de cabeza porque te evita saturarte tú solo con tu mundo y te autosabotearte, ¿no? Solo por tratar de seguir la historia. Y más que nada, aprender a soltar. Como máster, Déjate fluir con más. sí, dejar. Y no todo tiene que ser como libro. Los mismos creadores de Dungeons and Dragons dicen, no podemos anticipar todo lo que va a pasar en una mesa. Son miles de jugadores, en miles de situaciones, en miles de contextos diferentes. El libro es como el código pirata. Es más Una una guía. sugerencia y una guía que reglas estrictas. Excelente, muy bien. Yo, mi único gran consejo es, no necesitas hacer una backstory de 5 cuartillas. Sí. Puede ser una oración y ser igual de buena. Creo que eso es lo único que yo diría, que yo agregaría. A ver, Ujú. voy a romper un poco el esquema que estamos haciendo. Dígame la forma en que construyen sus personajes. Tengo dos métodos. Uno, tengo una canción y de ahí saco una idea de un personaje. O tengo una premisa y de ahí lo armo. Y eso también utilizo para hacer world building. O a Y en ese veces... sentido, ¿Mm? sigue. No, sigue. Última, tengo una locación y quiero contar la historia de un personaje que vive ahí. Esto. En mi caso, yo suelo empezar con un concepto. Entonces, puede ser que esté como hojeando el libro y diga, eso se ve interesante. Y entonces armo a partir de lo que se ve interesante. O digo, ¿sabes qué? Estaría bien padre pero no agarro como clases o razas, agarro como una idea. Tenía una pirata que se había convertido en pirata después de que se descubrió que su papá, que también había sido pirata, era como un fraude, ¿no? Entonces, como que lo agarro de esas dos partes. Ya sea que vi algo interesante en el libro o pensé en un concepto. ¿Y tú, En mi Mesera? caso es bastante chistoso porque tengo dos métodos. No he vuelto a encontrar de dónde saqué el primero, pero ha generado los personajes más caóticos que te puedas imaginar. Y responde a una pregunta. ¿Qué objeto tiene este personaje en su bolsa? ¿Y por qué? Y de ahí se arrancó el personaje de mi maga. Y ha sido Ok. un caos que generó y dio una vuelta completamente a la campaña. Y es el objeto más random que se puedan imaginar. La otra forma que la construyo, esa lo utilicé para dos personajes. Agarré literalmente el concepto de alguna princesa de Disney y lo deconstruí completamente. Lo deconstruí completamente. O sea, Y son dos. Ajá, ok, el personaje que es más rápido de entender es un artífice que armé y que sí, efectivamente estaba encerrada en una torre. Es Rapunzel. Hola, me Sí, ya sabes. Rapunzel. soy artífice. Sí, Soy Rapunzel artífice.
Y lo deconstruí completamente el concepto de que pues la encerraron, como contaba la historia, por una bruja. Si la encerraron, si hay un motivo del por qué la encerraron ahí, extrañamente ella no se quería salir ni a punta de patadas porque le tenía miedo a los humanos. Ok. Es una deconstrucción del concepto de princesa de Disney. Y tengo otra por ahí que también va por ese estilo. Eso está padre. Que es también muy similar a agarrar un concepto, ¿no? Ujú. Sí, Manuel Solís, por ejemplo, hace mucho la referencia de agarra un personaje de películas y trátalo de crear en D&D. Yo lo que hago es agarrar un personaje de Disney y lo desconstruí completamente. Sí tienes los elementos que dices, ok, con esto yo reconozco que es Rapunzel, pero vamos a hacerlo más interesante. No nada más de que si se va a quedar en la torre, no va a ser que está esperando al príncipe azul. No, se quiere quedar en la torre porque le tiene miedo a los humanos. Claro, pero entonces ahí va la parte de la backstory, ¿no? Que es como, ok, pero ¿qué la sacó de la torre? En este caso no fue un qué, fue un quién. ¿Quién la obligó a Y fue mi personaje. saco de Nice. papas? Pero fue para protegerla porque estaba invadiendo y la iban a encerrar. Ahora sí que le iban a traer a la guarda y la iban a botar y la iban a encarcelar. Porque estaba Pero de paracaidista. el Ya. otro no se iba a jugar. Ok, y en ese sentido, ¿han creado algún personaje que los ha marcado de alguna manera? Y en caso de que sí, ¿qué fue lo que pasó para que los marcara? Ay, Dios, tengo dos y lo peor de todo es que están relacionados. Dale. De Lisa, esta Artificer es demasiado alegre a pesar de que su backstory indica todo lo contrario. Debería de ser amarga. No salió demasiado jocosa, alegre. A cierto grado un poco infantil porque no tiene convivencia mucho con las personas. Este personaje realmente era el apoyo del personaje del mago. Lamentablemente me salió mal una jugada a mí y estuvo involucrado el Deck of Many Things. Los que no sepan qué es esta cosa, es un juego de cartas, también parte de los settings de D&D. Trae muy buenas recompensas con altos riesgos. Es decir, puedes salirte, puedes ganar experiencia, puedes ganar oro, como te puede salir básicamente que desaparezcas de estos planos. Y mi personaje, para tratar de atrapar a este goblin que estaba haciendo travesuras con este Deck of Many Things, jugó con la suerte y sacó la peor carta del Deck of Many Things y desapareció. Todos en la mesa nos quedamos en silencio, yo quedé completamente en shock. El personaje del mago sobrereaccionó. Primero se quedó 5 segundos friqueado y a los otros 5 segundos creo que iba a matar el goblin. Sí. Y eso le dio a ese personaje un gran desarrollo y creó sin querer otra campaña. Sí. Es lo que iba a preguntar, porque cuando esas cosas pasan suele haber como una side quest, ¿no? De vamos a volver por esta persona. Sí, lo Es que chistoso ese es el fue... detalle. Sí. Lo chistoso es que era un one shot. Habíamos creado esos personajes. Mi personaje ahí. Y pues. Bueno. Ahorita continuamos con lo tuyo nomás. Ese personaje se llama Lucilus. Y es. Cuando les mencioné que tenía dos fighters. Bueno, es uno de ellos. Es un Eldritch Knight. Y. Básicamente. Desde que tuvo que sacar a la pequeña artífice de su torre, él la ha estado cuidando, un poco por remordimiento por que le quitó su casa. Y también le prometió que le iba a proteger Realmente mi artífice acaba protegiéndolo a él. Se protegen entre ambos. Él se pone entre los que pegan duro y ella evita que caiga. O eso hacíamos. Y pues, Eso era un combo bastante bueno. y pues ahora Lucy Luz está tratando se metió al dungeon a tratar de sacarla y vaya que ese lugar es otro nivel. No llega a la tumba de los horrores, pero sí está bien rudo ese setting, la verdad, híjole, para que alguien apenas esté agarrando D&D, no lo recomiendo, de verdad. Ahí viene la segunda historia que va relacionada,
del otro personaje que me dolió demasiado. A raíz de que se desarrolló, de que pues, se perdió a Elisa, pues el DM dijo, pues vamos a sacar ahora sí la mini campaña, que ya no es mini campaña, del dungeon. Se puso a investigar, empezó a desarrollar todo y creé yo otro personaje. Ahí dije, bueno, mi fuerte siempre han sido los spellcasters de alta potencia, entonces vamos a utilizar un Blazesinger Drow. Una Drow bastante particular que hizo que se rompiera por ahí el corazón de alguien. El detalle es que esta Drow no se comportaba como los Drows normales, porque fue criada en la superficie. Esa era básicamente su backstory. No había mucho más, excepto que se la pasaba molestando a Luke. Se la pasaba molestándolo para obligarlo a que creciera como personaje. En una de esas, Luke no pudo estar en esa sesión. Y por errores de comunicación entre jugadores, perdí a mi personaje. Y lo perdí de la manera más dolorosa que me ha tocado a mí. Era o mato a los jugadores y sobrevivo yo, o muero o sobreviven los demás jugadores. Pues mi personaje tomó la decisión de morir, porque esto iba a acabar en un TPK. Sí, y lo peor de todo es que la mataron sombras. Y como hace mi Dungeon Master, si regresas como no muerto, no regresas como no muerto básico. Vamos a tener que ir contra ella eventualmente. Así es, entonces pues he perdido a 2 personajes y me dolió bastante. Ya no sé ni quién de las 2 le sufrí más, ahí que les diga el mago cómo me vi en esas fechas. Ay, estuvo rudo. Sí, el primer personaje que quería decirles que me ha marcado es justamente Luke, porque creo que sí es el único de mis personajes que se ha involucrado tanto con otros miembros de la party. Lisa y Irina eran sus bases, porque pues, él también tiene sus traumas, su backstory, y siente que les falló. Porque justamente, irónicamente, si hubiera ido Luke a esa pelea, Irina no hubiera muerto. Pero pues, la vida es la vida, ¿no? Y los dados cuentan otra historia. Y los dados cuentan otra historia. Y mi otro personaje que me ha marcado, irónicamente, fue mi primer personaje que jamás hice para Dungeons and Dragons. Ahora, algo que tienen que saber es que yo llevo haciendo historias. No he publicado nada porque nunca he sentido que haya hecho algo de suficiente calidad. Pero ya llevo más de 15 años creando mis propias historias, mis propios personajes. Y ciertamente, cuando era adolescente, hacía mucho self-insert. Y pues cuando empecé a jugar Dungeons and Dragons ya tenía 30. Entonces no quería hacer algo, lo que llevaba haciendo por 15 años, ¿no? Entonces dije, vamos a hacer algo diferente. Y ahí hice una pequeña paladina que se llama Luzana. Quería ir contracorriente en lugar de hacer un paladín serio, mamado, que va por el honor y la justicia y todo eso. Todavía no conocía bien lo que era Dungeons and Dragons. Y dije, vamos a hacer algo controversial. Una paladina que va por la felicidad, por ser pies ligeros, alegre, divertida, nada seria. Y esa paladina ha aparecido en todas mis campañas como NPC. Y fue un honor que algunos de mis amigos que han mastereado la hayan también utilizado. Entonces creo que hice ahí algo memorable, pero creo que si les explicara todo eso, pues nos tomaría un buen rato. Entonces creo que no sería bueno clavarnos ahorita en eso. Luzana es una paladina muy alegre y demasiado ingenua. Ha provocado tanto caos que no tienen idea, pero es demasiado noble. En una de esas provocó que la acabaran dejando en medio del pueblo, toda ¿cómo era? Manietada por estar diciendo que no tenía que decir en su momento porque ponían en pánico a toda la población.
llegó a un pueblo gritando, ¡ahí vienen los Manflayers! ¡Ahí vienen los Manflayers! Y todo el mundo entró en pánico, pero como no es nada discreta, sí venían los Manflayers, pero les ganó. Entonces ellos en lugar de atacar se escondieron. Y como no atacaron los Manflayers, todo la vieron y aplicaron la de Pedro y el Lobo y pues la castigaron, ¿no? Tu montura es una cabra. Su montura es Enorme. una cabra, sí. Pero bueno. Yo nada más quiero decir que es increíble el cariño con el que hablan de sus personajes. Ah, muchas gracias. Gracias. Yo lo sigo chillando a Irina. Irina era un personaje, reitero, no tenía gran backstory, pero no sé qué pasó en 3 sesiones que hubo en esa campaña que hizo cambiar a alguien en una manera muy radical. Ahí me di cuenta de qué tan fuerte era ese personaje y me dolió perderlo. Sé que regresará como villana en algún momento y no sé cómo le vaya a ir a Luke cuando pase eso. Tenemos que enfrentarnos a ella. Hay una pequeña posibilidad de revivirla, porque aparte de donde estamos no es fácil revivir a las personas. Pero No hay recursos. no hay recursos, entonces hay una posibilidad, pero primero para cualquier cosa, para intentar revivirla vamos a tener que enfrentarnos a ella y no sabemos qué consecuencias va a tener eso. Entonces, Pero es que es un poco Es lo eso, ¿no? No necesitas hacer una backstory de 5 cuartillas. A final de cuentas, tu backstory solo está respondiendo a la pregunta de por qué estás en el viaje en el que estás, por qué estás con ese grupo de personas. Todo lo demás porque sale en la mesa. Porque me arrastró Luke a su desmadre y me lo pidió por favor. Esa es la verdadera razón de por qué esa droga acabó ahí. Claro, pero o sea, siento que aplica con todos los personajes, ¿no? O sea, ¿por qué estoy aquí? Sí. ¿Y qué es lo que quiero conseguir estando aquí? Esa es tu backstory. Esa debe Todo lo ser tu demás. backstory. ¿Te acuerdas cuando rompí Todas. la mesa? Rompí la mesa diciendo, cuando me preguntaron por qué estabas aquí, y yo pues nada más respondí porque me escapé de mi boda y se armó un caos. Todos gritaron en la mesa. Sí. Ese fue Ok, su ese es primer un gran personaje. segue. Ese es un gran segue a la siguiente pregunta. Mm. ¿Qué es lo más divertido que ha hecho un jugador que no han olvidado? Perdón, aquí tengo que iniciar yo, porque justamente es eso. Una mesera nueva llegó a jugar hace 2 años, hace 2 años y 3. medio, hace 3 años. Llegó a mi mesa a jugar su elfa maga, que por cierto era un personaje pregenerado, y le dije, puedes hacer lo que tú quieras con él. Ella dijo, de seguro ella tiene algo en su bolsa. ¿Qué es? Es su vestido de novia. Yo, ¿what? Sí, es su vestido de novia, se escapó de su boda. ¿Por qué se escapó de su boda? Probablemente porque su novio no era lo que aparentaba ser. Lo que parece. Y estamos jugando Fandelver y más abajo. Entonces dije, ¡ajá! Ya sé qué voy a hacer. Oh, por Dios, se volvió toda una side quest que duró duró año y medio. Un caos. ¿Hicieron vestido de bodas? Sí, y el vestido de novias, de bodas, el vestido de la novia regresó para el confrontamiento final con el queridito. Maldita sea, odié lo que hicieron ahí los chicos. Ok. Tenemos a un bárbaro que es caótico, muy caótico. Sus tiradas han cambiado la campaña de maneras que dan miedo. Ahora sí, la historia de mi personaje se iba a revelar después. Era la maga patosa que estaba con ellos. Y punto. No había más. Nadie sabía más de ella y que era alcohólica y que le encantaba el dinero. Párale de contar. No había más. El bárbaro, que no sabe leer, dio con la historia de este personaje con un maldito 20 natural. Ese bárbaro ha hecho cosas impensables, incluyendo un concepto que yo llamo inspiración barbárica. Contexto, en esta campaña estábamos peleando contra un dragón verde. El dragón verde se echó a nuestro bardo. ¿Qué pasó? Se volvió invisible y ya se iba a pelar. ¿Cómo lo vamos a atrapar si nadie lo ve? Literalmente se me quedó viendo el jugador y me dijo, voy a agarrar a tu maga y lo voy a lanzar en la última dirección donde sé dónde estuvo el dragón. Mi maga
¡Es de papel! ¡Por amor de Dios! ¿Qué va a aguantar esa pobre? Bueno, estaba tan nerviosa de a ver qué le lanzó, qué hago, porque se nos va a ir y si se nos pela, esto puede desarrollarse en otra cosa. Entré en tanto pánico que empecé a revisar toda mi lista de hechizos y le muestro al jugador del bardo un hechizo en especial que odié que modificaran en 2024. Sleep. Mató al dragón. Dice que se desnucara. Sí, lo aventó justamente en el área en el que medio andaba. Y como estaba volando, nomás de la caída se mató. Mató a un dragón con gravedad. Por inspiración barbárica. ¡Guau! ¡Joya! Sí, no. Ese día yo me sentía mal, venía con gripa, no recuerdo, pero sí recuerdo cómo se me quedó viendo el jugador del bárbaro. Dije, no, mi pobre maga no. Mi pobrecita maga no. Y sí estaba a nada de aventarme contra el dragón a la dirección, aplicando la de Vox Máquina. Así literalmente la de Scalan y la de Vax. Así. Dije, no lo va a soportar. ¿Y dirían que esa es una experiencia dentro del rol que los marcó? ¿O cuál dirían que es una experiencia que los haya marcado para bien o para mal? A nivel de rol, todas las que te hemos contado nos han marcado como jugadores, nos han hecho crecer como miembros de la party, ¿no? Desde máster hasta jugador. No sé, me será tú. Me estaba recordando la última locura de este bárbaro. Al final del día, mi maga y el bárbaro, pues se volvieron como una especie de hermanos, aunque parecía que siempre estaban discutiendo los dos por cualquier tontería. Entonces son hermanos. Y Como hermanos, ajá. hubo una vez que me preguntó el mago hizo una pregunta de, si algo pasara con ellos, ¿tú qué harías? Y en su momento nunca lo pude responder. Hasta apenas hace 3 meses lo pude responder. Ella fue capaz de entregar técnicamente el mundo por su hermano. Entonces ahí es cuando empecé a ver la evolución de este personaje que era alcohólica, egoísta, era la contadora del grupo, la que se estaba peleando hasta por el último cobre, literalmente de entregar el mundo con tal de regresar a este bárbaro. Y creo que fue la sesión más dramática que hemos tenido hasta el momento, en donde hubo lágrimas. Hubo lágrimas y fue, ahora sí, fallos de cálculos de toda la mesa en su momento. Faltaron jugadores, la maldición de todas las mesas. Y cuando se cerró la puerta y vemos que cae nuestro bárbaro, esta maga se volvió loca. Empezó a quemar a diestra y siniestra. El ranger trató de ver cómo lo recuperaba, pero pues, no había manera de recuperarlo bajo reglas. Hasta que ella decidió hacer un pacto con tal de regresarlo. Entonces creo que ha sido de lo que más marcó a este personaje. Ni el hecho de que ciertos babosos intentaron simular una boda, ni todas las cosas que le han hecho a esta pobre maga, que no sé cómo no se ha desquiciado completamente. Lo que la marcó en esta campaña brutalmente fue ese hecho. Responder la pregunta de ¿qué darías por ellos? El mundo. Okay. Que yo sí creo que en ese sentido D&D termina siendo como amistades bien bonitas, ¿no? O sea, Sí, te das cuenta de quién es la persona en realidad a partir de sus acciones en personaje. sí, definitivamente. Yo creo, justamente estaba pensando, no podría decir una experiencia que más me haya marcado dentro del rol, pero la más reciente que me ha dejado, que regreso a esa situación, me pasó con Luke. Después de que perdimos a Irina, Luke encontró nuevos aliados. Los miembros que sobrevivieron de ese combate, pues, ahí siguen. Y ahora somos nivel 5 y nos tocó enfrentarnos a un Beholder. En teoría ya estaba muy debilitado, pero no nos fue bien. Y de repente a Luke le toca enfrentarse a la muerte. Y no les voy a decir cómo terminó, porque pasó hace poco. Pero básicamente pasó una situación en que Luke recibió 55 puntos de daño y él solo tenía 45 de vida máximo. Y los tenía todos. Y
sin spoilear, creo que en ese momento tomé en consideración todo lo que había pasado en la historia y cómo iba a proceder. Y pues, les voy a contar en otra situación, porque ya lo tenía planeado, qué fue lo que pasó ahí, la conclusión, pero lo que me marcó fue enfrentar lo inevitable, ¿no? Ahí se me acababa la historia con Luke. Todo lo que sigue va a ser algo diferente. Y creo que a muchos niveles eso me dio perspectiva, ¿no? De qué te dan esas experiencias de juegos de rol. Es bien fuerte cuando ya eres cierto nivel en D&D y ya nada te gana, ¿no? Y crees que eres Ajá. como el dueño del mundo y te Siempre encuentras hay un con pez, uno de esos... ¿Cómo? siempre hay un pez más grande. Exacto, te encuentras con ese pez más grande y es como, no sé, o sea, como si es un golpe, si dices, fuck, ¿no? O sea, yo en una campaña que teníamos personajes ya a nivel 12 ya nada nos ganaba, ya íbamos así súper X con todo el mundo así de haciendo chistes y bromas y lo que tú quieras. Y la primera vez que tuvimos que huir de una pelea fue ya a nivel 12, es fuerte. Sí. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es el escenario de D&D que más les gusta y por qué es tan especial para cada uno de ustedes? ¿Mesera? Ok, yo le tengo mucho cariño, aunque todo el mundo me dice, es el escenario más básico de todos. No me importa. Dragonlance. Soy una Uf, fanática de Dragonlance. Ha sido muy abandonado porque es mucho la batalla del bien contra el mal. Pero yo leí los libros cuando estaba en mi adolescencia y empezar a ver la interconexión ya de ahorita, de adulta, de cómo lo estaban viendo Dragonlance y lo que iba a hacer en su momento, me rompió el corazón que lo hayan dejado tan abandonado. Sí, ahorita ya hay un nuevo libro de Dragonlance, pero no es tan extenso como Reinos Olvidados, no es tan extenso como Eberron o tan extenso como La Maldición de Strahd, que son settings muy fuertes y muy jugados. Ese es como que quieres remontar a la caballería, a las fuerzas del bien contra el mal, decisiones éticas que tienes que tomar en su momento, sacrificios que tienes que hacer. Y ese es como que para mí la esencia original de D&D. Y le tengo demasiado cariño a ese setting que nadie tiene idea. Agradecí que el regalo de cumpleaños fuera ese libro. Lo atesoro como nadie tiene idea. Y en mi biblioteca personal tengo los libros de todas las crónicas de Dragonlance y el ciclo de la Puerta de la Muerte, que básicamente es Spelljammer. Entonces, mi primer acercamiento fue Dragonlance. Lo amo, lo quiero demasiado. Y algún día podré hacer una campaña o one shots, que yo soy más fan de los one shots porque tienes que desarrollarte un poco más rápido. Pues Dragonlance es mi pequeño. Aunque todo el mundo me lo critique, nadie me entienda la parte de la tumba de Uma, pero es mi pequeño. Dragonlance for the win. Yo también leí los libros de chiquita. ¿Tu mago? Para mí, mi setting preferido, yo no creo que Dragonlance sea básico, es más directo. No, yo creo que el más básico de todos es Los Reinos Olvidados y es mi setting favorito. Digo, me gustan mucho todos los settings de Dungeons and Dragons en general. Creo que en tercer lugar estaría Dragonlance, en segundo lugar estaría Spelljammer, pero me gusta mucho Los Reinos Olvidados porque es un sandbox verdadero. Tiene mucho lore, pues sí, mucha historia, mucho contenido, pero todo más bien, nada de ese lore, de eso es definitivo. Y es todo para que los jugadores puedan manipularlo y hacer sus historias. Tiene de todo. Tiene imperios olvidados, tiranos, lugares 100% mágicos, lugares muy de caballería, zonas de hielo, dragones, el Underdark, los Drow, Kalimshan, los magos rojos de Tey. O sea, tienes para elegir una aventura. Tienes todo para darte gusto en tus fantasías más heroicas o locas o caóticas. Nice. Siguiente pregunta. Ujú. ¿Cuáles han sido las historias de horror que más les han pegado? En el sentido que les hayan dejado mal el cuerpo. Aquí no sé si la pregunta se refiere
a settings o experiencias, lo dejo abierto a discreción. Creo que se Ok, refieren a nuestras historias de terror. en el canal, ¿cuál más nos ha dejado jodidos? Ahí yo hice la pregunta después de, ¿te referías emocionalmente o físicamente? Yo creo que tengo las dos por ahí. Uf, ¿cuál es? Yo creía. Es que hay muchas. Digo, que ya llevamos 62 historias. Un año y Ah, medio de año y medio. Creo que, emoción. Ve tú. bueno, para mí, yo fui el que propuso la historia de Grimy, que fue el último gran evento que tuvimos en Halloween. Yo conozco esa historia desde hace, creo que 5 años, que fue cuando salió. Fue cuando la escribieron en el Reddit. Y Grimy y pues también el GM gelatinoso dan una muestra de Dungeon Masters que tienen habilidad, pero literalmente utilizan toda su habilidad para el mal. Son monstruos, pero a la vez son genios, pero a la vez no tienen ningún tacto social y solamente ven cómo arruinar las experiencias de los otros jugadores. Creo que lo que me duele es el potencial desperdiciado de esos dos. Ok, conmigo. Físicamente, ¿cuáles son las historias que más me han lastimado? Ha sido Grimy y la balada de Edgardo. No por el tipo de historia, sino porque yo tengo problemas respiratorios y me cuesta mucho trabajo a veces hacer las modulaciones de voz y hacer los cambios de ritmo de una manera que no tienen idea. Por eso a veces tengo que dejar de descansar la voz largos tiempos. Reitero, no soy actriz de voz. Grimy, no les miento, la grabación original acabó alrededor de 50 minutos, que fue también un reto editarlo. Y saqué ahí parte del enojo que me dan esta clase de historias a mí como chica, especialmente la primera parte de Grimy, por lo que hizo al personaje del autor. No lo soportaba, de verdad yo no lo estaba soportando, y si yo pusiera las grabaciones originales, no les miento, tendríamos censura en YouTube. No me entra en la cabeza, y ahí sí se me botó la canica completamente en esa historia, de cómo pueden permitir las personas de que están viendo esta clase de agresión y no alejarse. Eso es lo que nunca he logrado entender al 100%. Lo entiendo cuando son jugadores que están muy cercanos a la adolescencia o apenas están saliendo, pero cuando ya veo que son historias que llevan adultos, no lo entiendo, no lo comprendo. Es levántate, retírate y vámonos, o lánzale el café si quieres. Lo dije muy bien el de, a ver, ya en este momento yo ya no entiendo de quién es la verdadera culpa, si de Grimy por todo lo que hace, o la culpa de los jugadores por seguir ahí. Porque para este ciclo vicioso de violencia se necesitan dos partes. Entonces, me da mucho coraje lo que pasa en esta clase de historias, y más cuando hay ciertos niveles de violencia. Ya no es de que maten a tu personaje, sino de la otra índole, que no comprendo por qué hay muchos jugadores y DMs que les fascina. Les encanta, y lo he visto demasiadas veces, o también cuando empiezan a hablar de tortura a niveles que dices, oye, frénate tantito por favor, creo que no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo y que el internet no tiene olvido. Entonces así como que me saca de onda. Pero extrañamente Grimy no ha sido la historia que más me haya afectado psicológicamente. El mes, ¿qué fue? ¿Agosto-septiembre? Sacamos una historia sobre un jugador que mostraba distemia, es decir, presentaba depresión ya persistente, y su mesa no sabía qué hacer con él, porque ya se había vuelto una carga para ellos, pero él no podía romper ese ciclo. A mí en lo personal me destrozó la impotencia de ambas partes para encontrar una solución. Y que potencialmente eso se puede volver en una bomba atómica para todos, y que es el conato de una historia de terror y que nadie puede hacer nada. Aunque también en el canal tenemos, bueno, en el canal de Discord tenemos nuestra propia historia de terror por ahí.
Sí, la tenemos que mostrar porque para los que no saben, hay un contrato verbal con todos los miembros del canal. No, de hecho también está De escrito Discord. ahora que lo pienso, sí. Todo en el canal de Discord. Toda situación que pueda resumirse a una historia de terror de juegos de rol podrá y será utilizada en el canal. Y ya pasó. Así Ya que, escucharon, chicos, pórtense bien. exactamente. El detalle es que me impresionó, entró y no leyó las reglas. Eso fue lo que me sacó de onda. No, Bueno, a mí no me sorprendería que la gente no lee. sí, no, a mí no me sorprende que no haya leído las reglas. A mí me sorprende lo rápido que evolucionó todo el asunto. O sea, el meme de rayos, eso escaló rápidamente. Eso fue lo que pasó. O sea, es una historia de terror que duró como 40 minutos. Pero vaya que pasaron un montón de cosas en esos 40 minutos. Inició con un conato. Dije, no puede ser, por favor que no sea esto. Le mando mensaje al mago. Oye, creo que va a pasar esto. Y a los 5 segundos ya teníamos el incendio ahí. Sí, ya le dije, justamente le estaba diciendo, no creo que pase nada. De repente los mensajes de en Discord, ping, 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 ping. Ok, creo que pasó algo. Bueno, chicos, ya saben, estén al pendiente para escuchar la historia de terror. Para quienes nos la perdimos. Nada más les voy a dar un spoiler. Esta historia de terror está conectada con otra historia de terror que ya narramos en el canal. Sí, Oh my god. sí. Sí, Excelente. Chisme de fue dos partes, a rarísimo. huevo. Fue rarísimo. Fue para mí de lo más extraño que nos ha pasado en Discord. Y eso que han pasado cosas que digo, oh, por Dios. Sí. Pero bueno. ¿Ustedes dirían que los juegos de rol están teniendo más exposición o auge en México? Sí. Ah, Yo diría que es como una montaña rusa. Tienen exposición por un tiempo, bajan, luego vuelven a subir, bajan. Reitero, yo conozco los juegos de rol desde los 14 años. No he sido tan continua jugadora o DM a comparación del mago, pero yo sí veo esas curvas. Ahorita lo que está ayudando mucho es, por ejemplo, Vox Machina, Mighty Knight que acaba de salir, que ya están los canales de Discord o Twitch en caso dado, o YouTube que muestran los juegos de rol. Ya hay más exposición en ese detalle. Pero son como que fenómenos que van y suben, van y suben. Espero que en México esto ya se vuelva una pendiente y no vaya hacia bajada como eventos del Querétaro Roll, que no pudimos ir. También que hubo el CobolCon, que fue hace apenas 2 semanas. Entonces tengo un poquito de esperanza que se estabilice y no vaya de picada. sí, yo Yo creo creo. que también Perdón. muchos que han entrado en el mainstream, ¿no? O sea, como que ya se ve más. Antes se veían referencias como el capítulo de Dexter. Ujú. O veías cosas en el mainstream que en realidad estaban como medio, que decías, ¿qué es esto, no? Como la serie viejita de Dungeons and Dragons. Pero ahorita ya se ha representado mucho más en el mainstream de manera como fiel y lo ponen como algo cool. No lo ponen como una bola de nerds, como que están ahí nada más, no sé. Lo ponían como Tenemos un feo y ahora ya video, lo ponen cool. tenemos un video extrañamente que muestra un poco esa evolución. El de apariciones de D&D en la tele, la primera parte. Sí. ¿Y sabes en qué serie sí se ve esa evolución extraña? En The Big Bang Theory. Los primeros capítulos donde empiezan a mostrar D&D era el arquetipo del nerd asmático y que se inventaban a una chica a jugar, parecía de que les estaban lanzando un panal de abejas y salían todas corriendo. Últimos capítulos, tú ves a Bernadette jugando D&D en forma terapéutica para desestresarse de las cargas de ser madre. Y el último capítulo donde aparece D&D, ves a las chicas que desplazaron a los chicos para jugar D&D. Ujú. Definitivamente ha habido una mayor exposición y me gusta mucho. Creo que aparte ya tenemos más influencers que están exponiendo el hobby, ¿no? Creo que está Brune el Bárbaro, la comunidad de el Jackalope Studios, que están haciendo un muy buen trabajo, alcanzando otros nichos y jalando más gente a que conozca el hobby, ¿no? Yo- Y Y las
Series de Disney también ha aparecido D&D. Ujú. En Amphibia, del capítulo final, una de las chicas, Darcy, era jugadora de D&D empedernida, pero estaba un poco escondidito. Nada más como que los jugadores de D&D nos dábamos cuenta. En el último capítulo fue así de... Su ataque final fue un D20 natural. También en Gravity También Falls. También en Gravity Falls. Gravity Falls. Obviamente Alex Hirsch es un jugador y Dungeon Master. También, ¿qué otras series he estado viendo que aparecieron? Todo lo que ha hecho DreamWorks de las últimas dos fuertes que tuvo, que fue Voltron, tuvo un capítulo de D&D, lo expuso de una manera tan hermosa que me encantó, y había referencias a la tumba de los horrores. Ah, sí. Y Shira y las princesas del poder. Fue muy escondido ese capítulo, pero si te ponías a verlo, literalmente estabas viendo una discusión de entre jugadores de D&D. Estaba muy oculta esa referencia, muy, muy oculta. ¿Y creen que ha bajado la calidad del rol después de que salió 5E o que solo son quejas de puristas? Mm, un poco de la... Ay, Ahora sí que el meme de 50-50. Pero yo tengo quejas con los hechizos. sí. Ok. ¿Qué fue lo que cambió? Porque la pregunta Ojo, es ojo, 5E. No One D&D, 5E. 5E. Fue. Si me permiten, la pregunta es, ¿puristas de cuál edición? Porque primera edición es muy diferente de segunda, que fue muy diferente de tercera, que fue muy diferente de cuarta y 3.5. quinta. O Y sea, lo que yo estoy entendiendo de esta pregunta es los que siguen queriendo jugar o que sigan queriendo que D&D sea 3.5, a diferencia de los que juegan 5E. siendo franco, pasó algo muy chistoso. Se volvió más mainstream porque el juego es realmente mucho más sencillo. Yo ya tuve la oportunidad de jugar 3.5 y santo Dios, es un crunch de números y habilidades intenso. Se los voy a dejar de una manera muy rápida. Le tocó aquí al mago porque yo venía de 3.5, edición de 3.5. Él me vio en las primeras sesiones cómo me negaba a lanzar hechizos. ¿Por qué? Porque en 3.5 no los recuperabas tan fácilmente. Era día, no por descanso largo. Entonces eso dejaba muy limitados a los magos en ese momento. Y tenías que estarte cuidando de... Piénsalo 2 o 3 veces si vas a lanzar ese hechizo, porque no lo vas a recuperar en un descanso. Lo vas a recuperar hasta el día siguiente. Y cuidadito de que no se te ocurriera, de que no declarabas que no estabas estudiando de tu libro porque técnicamente ya no tenías hechizos. Entonces, para mí que yo venía de 3.5 a saltar a 5 fue como que un abrazo, un apapacho para los que se están reintegrando y para nuevos jugadores, que siempre es la batalla que se tiene en los juegos de rol. Se quedan un círculo de personas ahí atrapados y es difícil atrapar a nuevos. Y la quinta edición logró atrapar a nuevos jugadores y yo no le voy a reclamar eso a esa edición. Ahora, si hablamos de 2024, tengo una ola de quejas brutales por los artífices, por los que me hicieron un cambio ahí con los evocadores y con algunos hechizos que yo me enojé muchísimo. Ujú. Yo la de 2024 la siento súper incompleta, siento que es un gacha. Yo tengo 2024. Yo estaba esperando 2024 con mucha ilusión porque yo sí era de la idea desde un principio de que no quería un cambio de edición. Yo quería que la edición que teníamos se puliera. Y 2024 me dejó con un sabor agridulce porque hicieron muchas mejoras a muchas cosas, pero A muchas clases. a muchas clases, digo, el fighter quedó bien, el monje lo dejaron bello, Lo dejaron este, bastante bien. A mí me sorprendió. el paladín lo nerfearon, pero fíjate que no quedó débil, pero mi pobre ranger, ¿qué diablo le hicieron a mi muchacho? Me lo dejaron todo... No es más débil, pero definitivamente le quitaron opciones. Te obligan a jugar de una forma en específico. Pero de ahí a decir que... A compararlo con 3.5 o tercera edición,
no creo que sea algo válido porque son juegos muy diferentes. Y 3.5 es un juego muy crunchy de contar tus flechas, de contar tus hechizos, contar el tiempo, de ver, tienes como 5 mobs y tienes que tomarlos todos en cuenta en un ataque, o en tu turno, o en tu defensa. Y la verdad es que eso no está mal. Es un tipo de juego, pero es un tipo de juego muy demandante, que limitaba el crecimiento del hobby de los juegos de rol. Llegó 5.5 con un sistema mucho más flexible, mucho más entendible y mucho más narrativo, que resulta que era lo que le faltaba. Y creció a un nivel extraordinario, como nunca antes ha alcanzado un juego de rol. Tan grande fue que Vin Diesel lo jugó. Vin Diesel, el Jimbo por default. Sí, hay un montón de famosos que han estado jugando D&D. Sí, entonces no creo que haya bajado la calidad. Yo creo que más bien se refinó. Sí perdió mucho de lo que era 3.5, pero en mi opinión perdió Para ganar. perdió para ganar. Se deshizo de peso muerto, lo cual sí lo deja más pequeño, más simple, pero lo suficientemente bueno para que crezca. Es que Sí, yo creo que entendieron que no para arrancar jugar D&D, no sé si te pasó a ti, pero en 3.5 era básicamente un día para armar tu personaje. Era un día para armarlo, completo. Con quinta edición y 2024, no tardas más allá de 1 hora en armar un personaje. No voy a decir lo que maxearlo, sino que ya tenerlo básico y funcional para que arranque en nivel 1. 2024 es muy amigable para nuevos jugadores, para que empiecen a armar su personaje si no tienen idea o guía. En esa parte yo se lo celebro, pero sigo mentando la abuela completamente con lo de los hechizos y lo que le han hecho a los artífices. Y he estado leyendo un poco lo de Everron, pero siento que no hay como que un verdadero cambio con los artífices. Y acá sabe el mago que un día de estos me voy a sentar a reescribir el alquimista, porque no entiendo por qué siempre lo dejan tan mal cuando tiene tanto potencial. Y en el sentido de la calidad del rol, yo estoy súper de acuerdo en el sentido de que yo ahorita no he jugado mucho D&D, porque estaba jugando otro sistema, estaba jugando Stormlight. Y si bien no es un sistema complicado, es un sistema diferente que me tuve que sentar a aprender. Y sí creo que no es necesario tener un sistema estúpidamente complejo, un sistema que sea demasiado complejo y como super number crunchy. No lo necesitas para poder tener un buen rol. Al contrario, entre más simple sea el sistema, más oportunidad de rol tienes, porque te da mucho más espacio para hacer cosas. Es lo que yo pienso. Ahora, se nos está olvidando un detalle. Lo estamos viendo desde el nivel jugador. Ahora piensa en los Dungeons Master. Para un Dungeon Master novato, a mí me tocó el año pasado, yo me estaba volviendo chango, tratando de armar un one shot con toda la bola de reglas. Y cómo controlar eso. Y realmente el Player's Handbook ni el Dungeon Master te dan tanta guía para iniciar en eso. Ahí yo creo que hay un área de oportunidad bastante fuerte. Pues ahí yo creo que para eso están las aventuras prehechas, ¿no? Ujú. Que te dicen así como esto es en lo que te tienes que fijar. Sí, Sí, una guía, pero si vas empezando desde negativos, así como que te sientes medio perdido en ese mar de información. ahora también te aventaste, primero yo te ayudé y segundo, Sí. te aventaste a hacer un one shot para jugadores nivel 8. Eso sí me acuerdo. En mi defensa, no se esperaron lo que les aventé. Ah, sí, no. Sí, no, definitivamente se durmieron. Pero también fue porque te vieron, los chicos vieron y dijeron, ah, es la primera vez que va a masterear. Vamos a ser buenos con ella. Te recuerdo que el bárbaro y el paladín hicieron su santo desastre y destrozaron lo que quisieron. Pero ellos, eso es lo que siempre hacen. Y no y ya llega un punto en que creo que es más que nada instinto. No, de verdad, cómo le hicieron a mi pobre villano, lo hicieron puré de tomate y traen la cabeza en la back of holding. Es cierto, Y a todavía no mí la todavía sacan. me da cosa eso. ¿Cuál es el origen del barril y cómo lo consiguieron? Uf, ok.
Esa historia. Ok. Híjole, no sé qué tanto vas a tratar de eso. Es que, bueno, no podemos explicar mucho porque, spoilers, sí, vamos a continuar con Lord de la Taberna. Pero creo que algo que puedo decir es que, pues, yo, el mago, no recuerdo todo. Sí, definitivamente puedo decir que hay una laguna mental de, digamos, a partir de cuando conseguí la taberna. Y bueno, las dos cosas que ya estaban ahí estaba Calceto, me El estaba gerente. esperando, sí, el gerente. Y encontré el barril explorando la taberna, o lo que iba a ser entonces la taberna. Y Nada más. pues ahí, el barril ha estado, nomás que ha estado más activo recientemente desde que empieza a alimentarse de las historias de terror de juegos de rol. Yo voy a decir que sabe asqueroso, me genera una resaca y todavía tengo el estómago resentido por esa cosa horrible que es el barril. Y hablando del Y Lord de esto, la Taberna. Ah, no, dime. y espero que el jefe la haya encerrado a cal y canto. Está encerrado acá y canto. No va a volver a ver la luz del día. Espero. Y no quiero que se me acerque. No te Y preocupes. hablando del Lord de la Taberna, ¿qué tan grande es la taberna realmente por fuera? Por dentro es obvio que usan expansión espacial. Ah, bueno, cuando la ilustré para el evento de Halloween, definitivamente estaba más expandida y de hecho no hacemos expansión espacial en el sentido de que es más grande por fuera que por dentro. La puedo hacer más grande o más chica. Depende de la capacidad requerida. Pero por lo general, en un día en el que no tenemos demasiados clientes, lo más chico que puedo hacerla es de 4 metros por 4 metros y se puede expandir hasta 10 por 6. Es lo más grande que se puede hacer. Nada más les diré que no se metan al sótano si aprecian su vida. Ah, sí. Sí, no, ese no es un lugar seguro. Demasiados Me experimentos perdí sueltos. una semana ahí y créeme que hay cosas que no quiero recordar y es demasiado grande, más de lo que aparenta. Oigan, aquí queremos la premisa. Queremos saber cuándo dar un crossover con otros canales de historias de rol. Muy bien. Mesera, esa es tuya. Es que ya hubo. Es que ese es el detalle, ya hubo crossover. No como relatando historias, hemos tenido crossovers con Ulises de Tirando Rol, hemos tenido crossover con Calabozos y Quetzales, hemos tenido con Alan Valles del Concilio de las bueno, que es técnicamente toda la editorial Chilerito, que ellos son de los pocos mexicanos que hacen en forma continua y de gran calidad juegos de rol en español y en inglés. Les tengo demasiado cariño porque por el concilio nos conocimos el mago y yo. Y con Manuel Solís de Doble 20, un creador de contenido de juegos de lo que es D&D. Se ha lanzado casi todo D&D, creo que nada más tiene como 2 videos de Fanfire o de otros sistemas. Pero ya hemos tenido muchos cruces. Ahí me está diciendo de que no nos hacen caso. Creo que más bien creo que también lo que están esperando es crossovers con otros narradores de historias de terror o invitar, y creo que aquí es buen momento para hacer una invitación abierta a todos los creadores de contenido de D&D para que vengan y nos cuenten una historia de terror de ellos o que ellos encuentren en Reddit, lo que ellos prefieran. ¿Sabes cuál es nuestro mayor crossover? La de Dragon Week. Y nadie se dio cuenta de eso. Bueno, ese fue un evento comunitario de toda la comunidad de Dungeons and Dragons. Nada más que Ajá, pero creo que fuimos los únicos latinos que entramos al Dragon Week. ajá. Con la tumba de Uma y entraste con. El short No, pero de... fue con Ujú. Fue, ¿No fue las lágrimas de Lune? sí, de... ¿Qué son las lágrimas de Selûne? ¿Y por qué son culpa de los elfos? De hecho, hay muchas cosas que son Entonces, culpas de los elfos. sí, no, la verdad es demasiadas. Y en cualquier setting.
Oigan, ¿y cuál es el futuro del canal? ¿Tienen planeado otras cosas aparte de los videos de historias de horror? Uf, sí. Bueno, Raps, creo que tú sabes que todo este inicio del canal originalmente estaba planeando contar historias de lore, pero pues Ujú. fue algo un poco complicado seguir y ciertamente empecé con las historias de terror de juegos de rol son un poco más sencillas de hacer y en su momento creía que daban eran más útiles a los nuevos jugadores en el sentido de qué hacer en la mesa a nivel social, ¿no? Pero creo que ya hemos experimentado un poco con builds de personajes de series, como tenemos dos que son del de Superman Tanjiro. y Tanjiro. También se ha experimentado con las apariciones de D&D en medios. Ujú. No sé, espera. La narrativa de, por ejemplo, la de las lágrimas de Selume, la tumba de Uma. Ahí fue un reto compactar bastante información en 3 minutos. Yo creo que a mí me gustaría retomar de nuevo lo que es el lore de Dungeons and Dragons. Por lo menos de los reinos olvidados, que es mi zona Holas, de pero dominio. dependo ahora sí que nos pida el público en los comentarios, que ahí es donde, pues también yo voy captando qué es lo que quieren, pero a veces no todos dicen mucho y agradecería que nos ayudaran más en esa parte. Sí, díganos qué prefieren, muchachos. Tenemos un montón de ideas. Tenemos, como les digo, builds. Creo que estamos preparando 3 builds. La de Keep of Hunters, que ahí tenemos una batalla el mago y yo. Ah, sí, ese no se ha terminado porque hay discusión. Y bueno, y tenemos también Jason Ma preparado y Frankelda. Frankelda, esa está muy bonita. Bueno, yo me volví fan de Frankelda cuando salió su piloto y la serie original en Cartoon Network. Y arrastré aquí al mago y a Adam a ver esa película. Estuvo bueno. Muy Y, buena. y de ahí en fuera, pues, aceptamos sugerencias, Lo que nos muchachos. pidan. Ahora sí, pónganos en los comentarios, por favor. De verdad, sí los leemos y quisiéramos escucharlos más. Sí, aunque nos tardamos en responder, sí, pero sí los leemos. Les juramos que todos los comentarios que han hecho los hemos leído y los apreciamos profundamente. Exceso de vida adulta. Ay, la maldición más grande de todas. Yo creo que la maldición para las mesas es poner de acuerdo a 5 o 6 personas a que se pongan de acuerdo de si van a ir o no van a ir. O que avisen, por favor, avisen. Aunque sea 1 hora y media antelación, avisen. Luego uno se queda ahí esperando a ver si llega o si ya le pasó algo a esa persona. Ah, ¿lo dices por experiencia, mesera? Lo digo porque ya me pegaron 2 sustos de esa misma persona que ya no sé si ya le pasó algo, si sigue vivo o simplemente nos ignoró. Sí, bueno, tú también te quedado esperando de repente y no ni siquiera te asomas, ¿eh? Shots fired. Shots have been fired, shots have been fired. Pues bueno, chiquillos. Luego tengo que estarlo persiguiendo para que confirme la mesa, ¿eh? Bueno, sí. Pues bueno, chiquillos, con eso damos fin a este episodio especial. Esa fue la última pregunta. No sé si quieras añadir algo más, Mago. Pues, no creo que no. Muchas gracias, Raps. Creo que han sido 2 años, muy interesantes. No creí que esto llegara tan lejos. No creí que yo aguantara esto y creo que la única razón por la que lo he aguantado es porque tengo aquí a la mesera y a la comunidad y esto sí lo digo desde un punto personal porque cuando creé este canal no esperaba siquiera que la gente lo empezara a ver. Y hoy con más de 1100 suscriptores, no sé qué decir, solo sé que estoy feliz y mesera, muchas gracias por todo tu apoyo. Literalmente te volviste un pilar en todo esto. Eres nuestra directora de Discord, eres pues un poco la mamá de los pollitos y no tengo cómo agradecerte todo esto.
Ay, pues yo nomás les puedo decir de que el lore de la taberna es muy grande. Hemos soltado muchos easter eggs. No sé si hemos cometido el error de ocultarlos demasiado bien. Porque la gente a veces no se da cuenta. O tenemos muchas personas con TDAH. Nosotros dos tenemos TDAH. Entonces ya no sé cuál de las dos nos ha ganado. Yo la verdad quisiera... Mi deseo extrañamente sería de que este canal dejara de contar historias de terror. Y contar historias como La Bella Doncella Bobina. Pero a mí me sigue sorprendiendo cómo es que logramos llegar a tantas locuras a veces en el rol. Pero veremos cómo estas nuevas generaciones los van enfrentando. Yo sí creo que ha ido disminuyendo un poquito a comparación de las cosas que me tocaron a mí al principio. O hay un poco más de difusión o control. Espero que vaya mejorando esta parte. Quisiera ver más chicas roleras. Agradezco que haya más. Reitero, no soy fan de las mesas de puras chicas. Hay historias de terror muy rudas con ellas. Soy de la idea de que chicos y chicas pueden jugar de una manera armoniosa y civilizada. Y por favor déjenos sus comentarios. Se los agradeceré mucho. Sí. Bueno, Raps, muchas gracias por apoyarnos, gracias por creer en el canal desde el día cero. Y más que nada, agradecerte por bautizar a la taberna, lo cual te hace oficialmente nuestra madrina. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias por la confianza y ya saben que yo aquí estoy para lo que necesiten. Y pues, aventureros, por favor, sigan a Rapunzel, búsquenla en Twitch. ¿Quieres darnos ¿quieres darnos todas tus redes? En Twitch estoy como Rapunzel con 3 y 2 Ls. En TikTok estoy como Rapunzel con 3 y 2 Ls, estoy igual que en Twitch. Y en YouTube solo hago guías, entonces si les interesa Final Fantasy XIV me pueden encontrar como Yuki Stormblessed. Bendecida por la tormenta. Y pues bien, aventureros, ya saben, tienen el encargo de ir por lo menos a sus canales y decir ¡Hola! Y digan que los mandan de la taberna. Excelente, ahí los esperamos. Y pues, muchas gracias, aventureros, por habernos acompañado otra vez aquí en la taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho su atención y por favor síganos en lo que es Discord. Tenemos también ahora Instagram. Denle click en la campanita y deje comentarios por favor en los videos. Agradecemos a nuestros miembros del canal: Jesús RMS 9413, Ganicus Game, Saturn Patem, Señor Tortuga 308 y Milosaurio. Y ahora sin nada más que decir, muchas gracias, aventureros, y los veremos pronto aquí en la taberna del Pegaso Desplumado.